Fíjese si tiene desactivado el micrófono, doctor. No, doctor, sigue sin escucharse. Vamos a empezar. Yo voy a hacer lo siguiente, chicos, para no preguntarles a cada rato si me escuchan, yo voy a hablar. Si ustedes no me dicen que no escuchan nada, yo sigo hablando como un lorito. El que quiere participar me pregunta. Contéstenme, ¿escucharon? Ahora sí contesten, ¿me escucharon? Sí, doctor, me escucha bien. Bueno, sí, doctor. Fenómeno. Y no me pueden ver, ¿no? No, verlo no. No lo podemos ver. No pierden nada, no pierden nada. Bueno,
Nosotros vamos a hablar ahora de los avatares del testamento y del legado. Dejo en claro que cuando yo hablo de testamento, hablo de legado igualmente. Entonces, un testamento, para decirlo de alguna forma comprensible, puede llegar a perder su eficacia, por decirlo de una forma generalizada, por tres razones. La nulidad, que es una razón que surge del testamento, ¿no es cierto? La revocación, que es por un acto realizado por el testador, que implica que un testamento determinado no tenga más efecto, no surte efectos, y por otro lado, la caducidad del testamento, que es cuando el testamento deja de tener validez, pero no por una disposición del testador ni por un vicio, sino por una causal ajena al testador. Vamos a empezar a hablar de la revocación. Ustedes imaginan, si ahora me quieren contestar, ¿cuál es la forma más común de revocar un testamento? ¿Qué les parece? ¿Escribir uno nuevo? Escribir uno nuevo. Exactamente, escribir uno nuevo. Tenemos que tener en cuenta que se revoca un testamento con otro testamento. Es decir, yo otorgué un testamento en el año 96, no puedo mandar un mail diciendo en el año 98, revoco el testamento del 96, o escribirlo a máquina y firmarlo. Un testamento por otro testamento. Acá vamos a ver un poquito cuáles son los requisitos de un testamento para que revoque otro testamento. En el derecho de Roma, nuestro precedente, testamento posterior anulaba testamento anterior. Cualquiera sean las disposiciones del segundo, cualquiera sean las disposiciones del primero. Durante el Código de Vélez, el testamento posterior revocaba el testamento anterior solamente si las disposiciones no eran compatibles. En el primer testamento instituyó heredero solamente a Juan. Y en el segundo testamento instituyó solamente a José. Entonces queda revocado el primero. Pero si en el primer testamento, estoy hablando de Vélez, si en el primer testamento decía instituyo heredero a José, no puse solamente. Y en el segundo dice instituyo heredero a Juan, no pongo solamente, iba a ser dos testamentos válidos llamando a dos herederos. ¿Queda claro? Con la reforma del 16 volvemos al régimen anterior de Roma. Testamento posterior revoca testamento anterior, aunque las cláusulas sean perfectamente compatibles. Ejemplo, instituyo heredero a José y además le lego la casa de Marchiquita a Pedro. En el segundo testamento dice, instituyo heredero a María, pero la casa de Marchiquita se la sigo dejando a Pedro. Entonces, el primer testamento va a subsistir en cuanto no esté revocado por el anterior. Va a subsistir ese legado que le dejé a persona determinada. Con el nuevo código, esta diferencia se zanjó. Todo testamento posterior revoca el testamento anterior, salvo que en el testamento posterior se exprese la voluntad de que el testamento primero, anterior, siga vigente. Conclusión, estamos hablando de revocación, que es dejar de quitarle los efectos a un testamento por voluntad del testador. Primera forma, por testamento posterior. Testamento posterior, revoca anterior, salvo que en el segundo esté claramente la voluntad de dejar vigente el primero. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta
¿Tiene alguno para hacer o podemos continuar? No, muy claro. Muy bien. Perfecto. Segunda causal de revocación. Cuando el testador contrae matrimonio. Entonces, la regla es que cuando el testador contrae matrimonio, queda revocado el testamento que ya otorgó, cualquiera sea el contenido. Entonces, yo instituí heredero en un 1% a José y le legué la casa de Necochea a Martín. Me caso. Ese testamento queda revocado. Solamente por el hecho de contraer matrimonio. Salvo, imagínense, que en el testamento anterior se hubiese instituido como heredero al cónyuge. O que expresamente esté la voluntad del otorgante de que, aunque se case, va a seguir vigente el testamento. La pregunta es, si una persona redacta un testamento y con posterioridad inicia una convivencia sin celebración de matrimonio, ¿el testamento queda revocado? No, El conviviente no hereda. No, ¿Cómo? no, doctor, no queda. No, no quedaría revocado. no quedaría revocado, sin ninguna duda, porque estamos en el terreno de la restricción de los derechos. Y la restricción de un derecho, porque lo dice la Constitución, solamente es a través de una ley. Entonces, nos tenemos que ajustar a la ley restrictiva que habla de matrimonio, no habla de unión convivencial, ni de unión convivencial registrada en el registro civil, nada. Lo único que lo revoca es el matrimonio. ¿Quedamos entonces hasta ahora en claro? Doctor, una pregunta. ¿Cómo no? Dijo que salvo que en el testamento se indique, sería como indicar al futuro cónyuge, si yo el día de mañana me caso, este testamento no se revoca, sería algo así. Sí, pero no indicando en mi caso con quién, ¿eh? Sería el ejemplo de este testamento. Instituyo heredero a Juan García. Y este testamento subsistirá en cuanto a su validez y efectos, aunque contraiga matrimonio. Bien. Ese es el testamento. Otro caso en que el testamento persiste, aunque haya posterior matrimonio, es: instituyo heredera a Juana García, Juana Rosa María García. Y yo me caso con Juana Rosa María García. Entonces, ese testamento queda válido porque yo beneficié a la persona con quien me casé. Y hay que tener cuidado porque no es una lógica de decir, bueno, sí, fenómeno, queda válido porque, total, si no había testamento, igual lo iba a heredar porque está llamado a la ley. Porque ese testamento puede incluir muchísimas cosas. Entonces, instituyo heredera en un 5% de mi patrimonio a Juana García. El otro a Pedro, José, Aníbal, Horacio, Esteban. Además hago 10 legados. Pero si yo me casé con una heredera, el testamento queda vigente. Entonces, ahí, el momento de fallecimiento, va a haber que ver qué legítima se viola, y una vez integrada la legítima, el testamento tiene validez. Bueno, para Juana García, obviamente, también lo hubiera tenido si no lo hubiese hecho porque se ha casado conmigo, pero también tienen validez las otras cláusulas, los otros cargos, que pueden ser cláusulas y cargos bastante pesados. ¿Fui claro con eso? Sí, doctor. Sí. Si no les quedó claro, me lo preguntan. Sí, sí, doctor. No, Muy bien. entendimos, sí. Bien. Otra forma de revocar el testamento es romperlo, destruirlo. Con la salvedad de que si el testamento fue redactado en varios ejemplares y se prueba que fueron rotos varios ejemplares, pero alguno queda entero, queda sin ser mutilado, el testamento es válido. O sea que cuando hay varios ejemplares, hay que destruir
todos los testamentos. Acá vamos a introducir una variante. El testamento queda revocado únicamente si el testamento lo rompió, lo destruyó el testador, pero no si lo destruyó un tercero. La pregunta del millón, y ustedes acuérdense que en derecho romano se hablaba ya de la diabólica probatio, la prueba diabólica, la prueba que no podía realizarse. Así que yo no sé cómo se va a probar. Se pueden utilizar todos los medios de prueba porque tenemos un incidente y por lo tanto de conocimiento, así que se utilizan todos los medios de prueba. Ahora, la ley presume que si está roto en casa del testador, el testador fue destruido el testamento fue destruido por el testador. Concluyendo, queda revocado el testamento con su destrucción. Destrucción por manos del testador. Se presume que si se encuentra roto, destruido en la casa del testador, fue roto por él mismo, por el testador. Y si no, habrá que probar. Es una cosa muy parecida a la diabólica probatio, o sea que muy fácil no va a ser de probar. Ante la duda se va a dar como que dijo que hay que probarlo. Ante la duda se da como que no está, como que no es válido. No. No, y esto quiero que les quede claro. La única presunción que establece la ley es que si se encuentra roto en la casa del testador, se presume que lo destruyó el testador. Pero no hay otra presunción. Si aparece roto, si aparece destruido en otro lugar que no sea la casa del testador, habrá que probar si, por regla general, si está roto, está destruido, si está destruido, está revocado. Yo tendría que probar, si quiero mantener la validez del testamento, que lo destruyó un tercero. Y los herederos van a querer probar, si yo soy heredero, voy a querer probar que lo destruyó el testador para quedarme con la herencia legal. Y si soy el beneficiario, voy a querer probar que lo rompió un tercero. La única presunción que hay es la presunción de que si se encuentra roto en la casa, prima facie está roto por el testador. Si se encuentra roto fuera de la casa, no hay ninguna presunción. Hay que probar. Y debe probar quien esté en mejores condiciones de hacerlo o quien alega. ¿Quedé claro con esto? Sí. Sí, doctor. ¿No hay dudas? ¿Está todo bien? No. Sí, Sigamos. perfecto. Bueno, vamos a continuar. También opera la revocación por la transmisión de la cosa, de la propiedad de la cosa, transformación de la cosa. Entonces, si el testador, ¿me están escuchando, no? Sí, doctor. A ver, Sí. perdón. Bien, Sí. fenómeno. Porque acá se me apagó algo a mí. Bueno, si el testador, ahora me escuchan, ¿no? Sí, doctor. ¿Me Se escuchan? escucha Sí, bien. bueno. Sí. Sí, doctor. Si el testador enajenó la cosa, la transmitió de alguna forma a la cosa, queda revocado el testamento. Aunque, en definitiva, y de las investigaciones posteriores, surja que la transmisión no fue válida. O aunque la cosa vuelva al patrimonio del testador. Y acá la lógica es la siguiente. Ustedes, en este caso, más que testador, tendríamos que estar hablando de la persona que, bajo la forma de testamento, otorga un legado, porque hay una cosa, ¿no es cierto? También podríamos hablar de que el patrimonio esté integrado por una cosa y la cosa haya sido transmitida.
Entonces, ante los dos casos, el testador transmitió la cosa o la transformó. La ley interpreta que el testamento queda revocado. Entonces, los instituidos no van a poder venir a reclamar la cosa que había sido legada o que hubieran recibido dentro del patrimonio de la herencia al nuevo adquirente. Hasta ahora el principio es claro. Yo le legué la lapicera a María y después vendí la lapicera. Bien. Ahora, supónganse que esa venta o esa transmisión no terminó, o sea, ese contrato no terminó de conformarse porque le falta alguna parte, tiene alguna nulidad, le falta la aceptación, le falta el pago, le falta la tradición. Entonces ustedes saben que cuando hay compraventa lo importante es la tradición y el pago del precio. Bueno, de cualquier otra forma, el acto es un acto nulo o es un acto que no surte efecto. Igualmente, el testamento o legado se considera revocado porque estamos siguiendo la voluntad del testador. Y la voluntad fue, sea cual fuere el resultado final de esa transmisión, la facultad fue sacarse la cosa del patrimonio. Y si me saco la cosa del patrimonio es porque no quiero que el instituido lo herede. ¿Estamos en claro con esto? Sí, doctor. Sí. Sí, Muy sí. bien. Perfecto, perfecto. Ahora, supongamos que yo le vendo la cosa, la casa de Mar Chiquita, a mi abuela. Mi abuela muere y yo soy su heredero y la cosa, que es la casa de Mar Chiquita, vuelve a integrar mi patrimonio. El testamento queda revocado o revive. El testamento queda revocado, porque la ley es muy clara, dice, aunque la cosa volviese al patrimonio del testador. ¿Me comprenden? Sí. ¿Queda claro? Sí, Sí, Muy doctor. bien. Bien. Incluso también queda revocado cuando hay promesa bilateral de compra, aunque el acto sea simulado y cualquiera sea el resultado de esa promesa. Entonces, yo tengo una casa y no la vendí, pero recibí una seña para venderla y ahí se produce el fallecimiento. Ahí estuvo la promesa bilateral de la compraventa, de la enajenación, de la transmisión, pero no se operó la transmisión todavía. Yo recibí una seña, ¿no es así? Pero en realidad yo en mi casa todavía no la transmití, o la cosa no la transmití. Entonces, quien quiere que subsista el testamento en cuanto a sus efectos va a decir fenómeno, pero la compraventa no se produjo, entonces el testamento es válido. No, porque se contempla la promesa bilateral de transmisión como causal de revocación. Entonces, el testamento se revoca cuando la cosa efectivamente se vende, se transmite, aunque haya nulidades, aunque vuelva al patrimonio, o cuando haya una promesa bilateral de enajenación, de transmisión, aunque haya sido fraudulenta y aunque no se haya operado la transmisión. Y estamos de vuelta en la aplicación de el principio que requiere, o del principio que vela por la voluntad, la libre voluntad del testador. Saliéndonos un poco de la clase. Si yo tengo una casa y recibo una seña, aunque sea una mentira y sea un fraude, yo realmente lo que no quiero es que el instituto heredero la reciba, porque si quisiera podría haber realizado otro acto jurídico. Entonces, revocación por transmisión, ya sea que el acto
no termina revoca el testamento, ya sea porque el acto no termina de cerrarse, el acto bilateral no termina de cerrarse, no se perfecciona, porque o si la cosa vuelve al patrimonio del testador, o si hubo promesa bilateral. En cualquiera de los casos queda revocado el testamento. ¿Hasta acá quedamos? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Doctor, perdón, Sí, sí. disculpe. En el caso de que en el que el testamento haya varios bienes, eso puede suceder respecto de uno de los bienes, ¿no? Por Sí. ejemplo, el testador tiene 4 departamentos. Sí. Toma una reserva por uno, firmada, conformada por las dos partes. Se muere antes de que se efectúe la posesión. Ese bien únicamente queda fuera del testamento. ¿Qué pasa con los otros que también figuraban en el testamento? Eso subsiste, digamos. Entonces, ¿se revocaría solo una parte? No. Y la pregunta está muy bien hecha está. Acá nos tenemos que remitir nosotros al principio de unicidad o de unidad del testamento. El testamento es uno solo. Entonces, cuando el código habla de revocación del testamento, no habla de revocación de la manda del testamento, que sería el caso que usted me propone. Hay 5 casas y yo vendo una, ¿no es cierto? Porque si hubiese sido mi voluntad, la ley se presume conocida por todos, yo hubiese vendido mi casa de más chiquita y hubiese hecho otro testamento diciendo que instituyo herederos por las 4 casas restantes a 4 personas distintas. La pregunta concreta suya, la respuesta es, sea cual sea el patrimonio que exista, el testamento en sí, como acto único, queda revocado. ¿Queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. La pregunta esta que hizo la alumna es una pregunta esas preguntas que ayudan a dar la clase. Porque hubiese sido muy fácil pensar que, bueno, sí, fenómenos. Hay en un solo acto hay 5 legados. Desaparece una casa, desaparece una cosa. Es lógico que los otros queden, que subsistan. No, se revoca todo el acto. Muy distinta hubiera sido la suerte si yo realizo 5 actos, 5 testamentos, diciendo que uno no revoca al otro, o 5 legados, y enajeno el bien a que hace referencia uno solo. Pero acá les repito, el testamento queda revocado en su totalidad. En su totalidad. Y si yo cuando vendo la casa dejo en la escritura de venta de casa firmada por todos los herederos que el testamento queda vigente en cuanto a las otras 4 casas, también es revocado, porque una disposición testamentaria solamente puede ser modificada por otro testamento, y una escritura de compraventa no es un testamento. ¿Les queda claro? Sí, doctor, claro. Bueno, la pregunta esa ayudó a dar la clase. Además, me halaga porque sí que me escuchan. Bueno, seguimos. La misma suerte corre el testamento cuando la venta no es una venta voluntaria, sino que es en pública subasta o en una subasta privada. Lo que pasa es que subasta privada es una forma distinta de una venta. Hablamos acá de una subasta forzada. ¿Mm? ¿Quedamos hasta ahora? Queda revocado el testamento. Y en cuanto a la transformación de la cosa, por ejemplo, yo lego los materiales que hay en mi corralón, que tengo en la avenida Champagnat. Resulta que yo agarro todos los materiales y hago una casa. O lego la harina que tengo en tal depósito, en tantas bolsas, y la fabrico en pan o en tortas. Si la transformación ocurrió con voluntad mía, con voluntad del testador, el testamento queda revocado. Y fíjense que esto no es una disposición sacada de la galera o de una nota de Vélez Sarsfield, de un Kindle, bla, 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 bla,
sino que es simple y sencillamente una aplicación de la especificidad de la cosa. Entonces, yo estoy legando harina, no estoy legando pan. Entonces, si yo, por mi propia voluntad de la harina, hago pan, entonces el testamento queda revocado. Porque si yo hubiese tenido intención de legar también el pan, o de legar no los materiales, sino la casa, lo hubiese dejado en otro testamento. ¿Quedó claro esto hasta ahora? Sí, doctor, se entiende. Muy bien. Sí. Gravámenes. Durante la vida del testador, el testador puede someter la cosa a gravámenes, ¿no es cierto? Estos gravámenes no revocan el testamento. No revocan el testamento. ¿Fui claro? Lo revocan la destrucción, lo revocan la transmisión, pero no lo revoca el gravamen. La pregunta es esta. A ver quién me da la solución. Yo... Doctor, desactivó el micrófono. Doctor, tiene el micrófono desactivado. Fíjese en el simbolito del micrófono. Presionar ahí. Doctor, si está desde el teléfono, le va a aparecer en la parte inferior izquierda. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Ahora doctor. sí. Ah, bueno, tuvimos un bache, pero lo resolvimos. Y aclaro que no lo resolví yo solo, me ayudó mi mujer, ¿no? Bueno, entonces, los gravámenes, entonces, la pregunta era la siguiente. Yo redacto un testamento y hay una propiedad que está limpia. Durante mi vida, desde que yo redacté el testamento hasta mi fallecimiento, la grabé voluntariamente. Los instituidos tienen derecho a recibirla limpia y tienen que desgravarla a los herederos o la deben recibir en el estado en que está al momento de mi fallecimiento. En el estado que esté. En el estado en que está al momento de mi fallecimiento. Y los herederos no tienen por qué desgravar o limpiar, entre comillas, la casa. Bien, bien contestado. Ahora, vamos a ver, cuando estamos hablando de destrucción, de pérdida de la cosa, si acá intervienen los herederos. Porque ustedes no se olviden que los herederos pueden actuar antes del fallecimiento o después. Supónganse que yo instituyo herederos y legatarios. Y entonces legué un auto que hizo contacto solo y se explotó y se deshizo, se pulverizó. Bueno, en ese caso queda revocado. Ahora, ¿qué pasa si los herederos fueron los que destruyeron la cosa? Si los herederos destruyeron la cosa, si fue por la culpa de ellos, él tiene que
sin perjuicio de lo que haya pasado con el testamento, él tiene que pagar la cosa que se destruyó por su causa. Y si hubiese sido un solo heredero, solamente responde ese. Quedó medianamente claro el tema de la revocación del testamento. Sí. Sí, doctor. Sí. Quedó claro que por un acto voluntario, y quedó claro también que, que fue por un acto voluntario. Vamos a empezar ahora a hablar del testamento, de lo que puede llegar a pasar con los actos de última voluntad en cuanto a la caducidad, ¿no es cierto? Es decir, acá ya no hay un acto voluntario del testador, la destrucción, la venta. Es un acto que proviene de la naturaleza, un hecho fortuito y demás. Entonces, el testamento queda caduco, no revocado, sino caduco. El efecto es el mismo. Entonces, el primer caso que se puede dar es la caducidad del testamento por premorencia del beneficiario, del heredero o legatario. Juan instituye el legatario a José. José se muere y Juan estaba vivo. Acá es una cosa importantísima, ¿eh? No recogen la herencia los herederos del beneficiario, porque en Argentina no se puede nombrar heredero al heredero. Queda clarísimo como el agua, porque esto es un principio fundamental y es un principio el más importante casi del sistema sucesorio argentino. No se puede nombrar heredero al heredero. Entonces, por premorencia del beneficiario, caduca el testamento. ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Y qué pasa con la representación? El derecho de representación rige en las sucesiones intestadas. ¿Correcto? Sí, en las sí, sucesiones sí, legales. Sí, perdón, Señor... sí. No. A ver, a mí lo que me halaga de las preguntas es dos cosas. Primero, que ayudan a los demás. Y segundo, el mayor halago es que me están escuchando. Y como ustedes están aprendiendo sucesiones, es el momento de preguntar. En el sistema de la sucesión legal, o intestada o intestato, existe el derecho de representación. Listo. Segundo, en la sucesión testamentaria no existe el derecho de representación, porque se está siempre tratando de seguir regla de oro de la sucesión testamentaria, la voluntad del causante. De manera tal que yo quiero beneficiar a Juana, no a Juana y a su hijo, porque si yo hubiese querido beneficiar a Juana y a su hijo, los hubiese nombrado a ambos herederos o hubiese dejado establecida la única sustitución que es permitida, que es la sustitución simple. Instituye heredero a Juana, y si no pudiera o no quisiera recibirla, el heredero va a ser su hijo José. ¿Quedó claro? Sí, doctor, no escuché el principio fundamental cuando dijo de los distintos casos de permanencia, ¿cuál era? Así. Bien. Muy bien, es que no se puede nombrar heredero al heredero. Yo no puedo decir instituyo heredera a María y cuando María se muera instituyo heredero a Pedro. Eso es un testamento que no tiene validez. Lo único que yo podría... Entonces, esta pregunta viene a raíz de que una compañera preguntó sobre el derecho de representación, si jugaba acá en este sistema, porque yo dije que un caso de caducidad es la premorencia del beneficiario. Entonces me pregunta su compañera con lógica, ¿no? ¿Y cómo es el derecho de representación? Bueno, acá no hay derecho de representación porque es una institución pura y exclusivamente de la sucesión ad intestato, intestada o legal. Punto. En sucesión testamentaria,
ninguno puede heredar a ningún heredero instituido, porque yo no puedo nombrar heredero de heredero. Y puse un ejemplo. Instituyo heredera a Juana. Punto. Si Juana fallece y tiene un hijo, no va al hijo, porque si yo hubiese querido beneficiar al hijo, hubiese dicho instituyo heredera a Juana y a su hijo Martín. O hubiese incorporado una sustitución simple, que es la única sustitución válida, que es instituyo heredera a Juana, y si ésta no pudiera o no quisiera aceptarla, lo será su hijo Martín. Redondeando, no existe el derecho de representación. Si el beneficiario premuere al otorgante, el testamento caduca. ¿Fui claro o surge alguna pregunta? Perfecto. Ahora sí me cierra toda la explicación de todo lo que acaba de dar. Ahora sí lo pude seguir. Gracias, Muy bien, doctor. muy bien. Cualquier cosita me vuelven a preguntar. Continuamos entonces. También otra forma de caducidad es el cumplimiento del plazo o de la condición antes de que el instituido pueda tomar la herencia. Ejemplo, instituyo heredero a Juan si su hijo José se recibe de abogado antes del año 2025. El hijo José pasó el año 2025 y no se recibió, entonces el testamento caducó. ¿Correcto? O una condición resolutoria. Instituyo heredero a Juan mientras se mantenga soltero. Juan contrajo matrimonio, se cumple la condición y entonces el testamento cae en caducidad. ¿Fui claro? Sí, doctor, sí. Bien, continuamos. Otra forma de caducidad es el perecimiento de la cosa o transformación. Y acá nos vamos a, prima facie, nos vamos a mezclar, pero no nos vamos a mezclar porque ustedes son muy inteligentes, con que yo también dije que la caducidad, que el perecimiento o la transformación importaba una revocación. Si es realizada por el testador, importa una revocación. Ahora, el testador no hizo nada, pero la cosa pereció igual. Entonces estaríamos tentados de decir, si nos quedamos con el tema que vimos antes, como no hubo voluntad del testador, el testamento subsiste. No, porque si la cosa perece por un hecho fortuito, por cualquier causa, antes del fallecimiento o de la condición, el testamento caduca. Entonces, si se destruye, si se transforma con voluntad del testador, es una causa de revocación. Si es sin voluntad del testador por cualquier otra causa, es una causa de caducidad. ¿Quedamos? Sí, bárbaro. Bien. Sí, buenísimo. Y por último tenemos la revocación por hechos imputables al heredero legatario, que sería la ingratitud, que consiste en la injuria al otorgante, o el incumplimiento de los cargos. Entonces ustedes recuerden que yo les había dicho que esa familia benefactora de la ciudad de Buenos Aires, Rayo, donó una cantidad de bienes para que funcionen institutos. En la ESMA era un instituto militar. Si el cargo no se cumplió, que es que funcione un lugar de enseñanza, y en ese caso de enseñanza militar, el testamento también caducaba, por lo tanto pasaban los bienes a los herederos. ¿Quedamos en claro? Sí, sí. ¿Bien hasta ahora? Bueno, muy bien. Y por último vamos a hablar de la nulidad de los testamentos. Entonces ya quedamos con los 3 avatares que puede surgir un testamento, que es la revocación,
la caducidad y por último vamos a ver la nulidad. La nulidad, el testamento es, así como el matrimonio es un acto jurídico familiar, porque es un acto jurídico de dos personas, pero que se integra el consentimiento con un tercero y es medio raro, el testamento es un acto jurídico y punto. Entonces, está sujeto a las nulidades que pueden acompañar a cualquier acto jurídico. En principio sería un testamento redactado mediando una prohibición, violando una prohibición legal, es decir, incorporando cláusulas contrarias a las buenas costumbres, contrarias a la ley, contrarias al orden público. Esa sería la primera. También sería por defectos de forma, si el testamento, por ejemplo, es un testamento por acto público, pero no tiene los testigos. O es un testamento por acto público y el testador no firma, pero el escribano no deja constancia de cuál es la causa por la que no firma. Entonces, le está faltando una forma, acarrea la nulidad. Después también tenemos el testamento otorgado por una persona privada de razón, que ya no podemos hablar más de un incapaz, porque ustedes saben muy bien que existe la incapacidad, pero no existe el incapaz, no existe el insano, por la reforma sobre la ley de salud mental que se incorporó recientemente. Entonces, tenemos que decir para hablar con propiedad. Si se demuestra que la persona que otorgó estaba privada de razón en el momento de otorgar el testamento, salvo que lo haya hecho en un intervalo lúcido. Otra causal de nulidad sería las causales que importan el vicio del consentimiento, que sería error, dolo, violencia física, violencia moral, sugestión, etcétera, etcétera, de cualquier acto jurídico. Y por último, y esto es una cosa interesante, o por lo menos algo interesante, que es un instituto propio del derecho de testamentos, que es la institución de heredero sin favorecer a persona. Entonces, acá vimos que la mayor parte de las nulidades son nulidades comunes al acto jurídico, cualquiera. Y se agrega al testamento, pura y exclusivamente al testamento, el no haber designado a un heredero de forma cierta y precisa. ¿Quedamos? ¿Hay alguna pregunta para hacer? ¿Podría volver a Doctor, yo no explicar? escuché la última. Se Sí, me cortó ¿podría el volver a audio. explicar? A ver. Me hablaron dos y no entendí lo que me dijeron. Repítanme la pregunta. Lo escucho ¿Escuchan? como entrecortado y la última no la pudimos escuchar. La Muy institución. bien, la voy a repetir. Ahora la voy a repetir. Es por un testamento cuando se favorece a persona incierta. ¿Me escucharon? ¿Y cómo sería un ejemplo? O sea, ¿cómo estaría redactado ¿Un ejemplo? eso? Sí. Muy bien. Instituye heredero a José. Listo. No a José, el hijo mayor de mi hermana, o a José, el hijo de mi tía Dolores. ¿Queda claro? Instituye heredero a José, o a Pocho. ¿Lo escucharon? Sí, doctor, ahora quedó claro. Claro, está bien. Bueno, bueno, si no hay otra pregunta, dejamos acá y Sí, si doctor. Dios nos ayuda, nos Discúlpeme, comentamos doctor. el martes que viene. Doctor, una última
pregunta. Sí, dígame. Sí. La nulidad. ¿Cómo no? La nulidad tiene que ser pedida Sí. por uno de los herederos. ¿Quién solicita la nulidad? Porque de oficio no. Muy bien, muy buena pregunta. La nulidad la pide, y esto no se aparta del derecho civil común, la pide quien tiene legitimación, que es pura y exclusivamente quien se ve perjudicado ante la existencia del testamento. En este caso sería el heredero, que es el único que tiene interés legítimo para que el testamento caiga. ¿Quedamos? Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, bueno. No, y perdón, también podría ser un heredero nombrado en un testamento anterior, que al tener una nulidad del posterior, no hay posterior, por lo tanto no hay revocación. O sea, quien tenga interés legítimo, quien haya sido desplazado de plata o de calidad de heredero legatario. Bien. ¿Me escucharon eso bien? Sí. O sea que si hubiera un testamento posterior y se pidiera la nulidad y el juez lo declarara nulo, subsiste el anterior. Exactamente. Por eso el del anterior tiene legitimación para pedir la nulidad, la revocación, la caducidad del posterior. Perfecto. Muchísimas gracias, no molesto. Gracias. Gracias a ustedes y disculpen todo el lío que se armó al principio. Muchas gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Gracias, Y doctor. sigan- Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta la próxima.